Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo, un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo, con Marta Gloria Morales Garza, Marcela Ávila Egleton y Efraín Mendoza Zaragoza. Comenzamos. Es martes de En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Gracias por seguirnos a través del 89.5 FM de Radio Universidad y también a través de televisión abierta del 24.1 TV UAC. Estamos en el foro de televisión ubicado en la Facultad de Ciencias Políticas del Centro Universitario Cerro de las Campanas. Este programa es grabado y bueno, pues muy agradecido por tener en el estudio al urbanista Claudio Alberto Sarmiento Casas, profesor de arquitectura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey. Entiendo que tiene formación en esta materia por la Universidad de Toronto. Así es. Y por supuesto que además de ser un especialista en estas materias como académico, también participa en instancias representativas de la sociedad civil, en el Consejo Ciudadano de Urbanismo en el municipio de Querétaro y en una asociación, la Coalición Ciudadana QM21. Así es. Buen día, maestro. Muy gustoso de estar aquí. Un saludo a todo el auditorio. Sí, orgullosamente estoy en la parte de academia, pero también en la parte de activismo, como que no me quedo quieto. Hay personas tan valiosas de la parte de ciudadanía que saben mucho. Y estamos por parte del Consejo de Urbanismo en el municipio, tocamos temas de movilidad, pero específicamente se hizo una coalición hace año y medio, año y cachito, que reunió varias asociaciones de la ciudad de Querétaro en torno a la movilidad y temas relacionados, que se llama QM21. Y un activismo práctico, ciclista. Propositivo, sí, porque ciclista de inicio, ajá, pero ya tenemos gente como yo, que bueno, yo ando en bici, pero realmente yo no era parte de ninguna asociación ciclista. Me encanta la bicicleta, pero también estamos metiéndonos en temas de diseño de calle, de transporte público, de peatonalidad. Tenemos un par de asociaciones de personas con discapacidad y de talla menor. Es bastante amplio. Y bueno, pues este tema de la movilidad y en particular el transporte público es quizá uno de los más fuertes dramas, las más fuertes dolencias de la zona metropolitana de Querétaro, sobre todo de manera creciente a partir del año 2000, lo que va del siglo XXI. Y bueno, iniciamos este año con una novedad, la creación de la Agencia Estatal de Movilidad. Y bueno, pues es cierto que esta reforma que derivó en esta creación atiende a la obligación que se tenía aquí de armonizar la norma en esta materia con la Ley General de Movilidad y Seguridad, y Seguridad Vial, que fue aprobada en el año pasado. Así es. Bueno, aquí la cuestión es que en realidad una de las grandes cuestiones que están contempladas aquí es el nuevo nombre de un viejo conocido, como es el Instituto Queretano del Transporte. Aparte de que esto le cambiará el nombre del cargo de Gerardo Cuanalo Santos, ¿sí?, ¿qué realmente va a traer como cambios para el usuario? ¿Los va a percibir el usuario o simplemente se trata de una reforma que ajusta algunos aspectos normativos? Yo espero que el usuario lo vaya percibiendo, pero justo de una manera paulatina, porque lo que estamos tratando aquí, con todo lo que se trata la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial a nivel federal, es un cambio del paradigma de transporte, esta idea de que los usuarios somos como cargo que nos tienen que traer de un lado a otro, a la movilidad, que es un derecho de desplazarnos, un derecho a acceder a oportunidades, un derecho a disfrutar la calle. Entonces, ese cambio esperemos que no nada más sea de nombre, que sea de fondo. Y qué bueno que se menciona la parte metropolitana, porque creo que eso es lo que ha cambiado en Querétaro. En Querétaro, antes sí podíamos hablar de una cosa es la ciudad y otra cosa es el Estado.
Una cosa es el municipio de Querétaro y tal vez Corregidora, unos municipios ahí medio hermanos, urbanos, y otra la cosa de las zonas rurales, la sierra, San Juan del Río, que se manejaban aparte. Pero ahora ya estamos hablando de un tema metropolitano que no solo es de incumbencia del Estado, es incumbencia de otros municipios de otros estados como Paseo del Alto, Paseo del Grande, en Guanajuato. Entonces, esta reforma que cambia el Instituto Queretano de Transporte a la Agencia Movilidad del Estado de Querétaro, sí tenemos esperanza de que entienda el tema que le compete al gobierno como para proporcionar servicios de movilidad, como algo no solo que tiene una línea de microbús o que tiene taxis, sino el concepto de movilidad para todos, el concepto de movilidad con seguridad vial, ¿no? Una manera integral. Al usuario medio poco le importa lo que diga la ley. Sí. Poco le importa lo que digan los diagnósticos o cómo funcione un instituto o ahora la agencia responsable de esto. Uno de los puntos que caracteriza nuestro sistema de transporte pues es que lo operan particulares. Así es, concesionarios. Este punto de las manos privadas, ¿ha tenido algún acierto? ¿Por qué los gobiernos no se atreven a asumirlo como un servicio público? Yo como urbanista, yo lo veo mucho como un problema de origen. Un problema de origen que tiene que ver con la expansión y el crecimiento de la ciudad. Idealmente, una ciudad debería crecer con todos los servicios ya contemplados antes de que se plantee cualquier expansión, ya sea formal, digamos, desarrollos inmobiliarios, o informal, le decimos asentamientos irregulares o asentamientos humanos. Idealmente, el gobierno tendría la potestad de proporcionar alternativas de movilidad que sean de interés público, o sea, que sean no solo seguras e eficientes, sino también seguras personalmente, con perspectiva de género, eficientes, ecológicas, ya tenemos ese tema muy, muy importante, desde un inicio. Pero ¿qué pasa? No llegan. Entonces, las personas recurren a sus recursos más inmediatos, recurremos como ahora con el agua, pues pedimos nuestra pipa, nos arreglamos entre nosotros, quién tiene una cisterna, yo te comparto. Lo mismo, pero se compra un autobús, se empieza a dar el servicio. Ahora, por ejemplo, la ley de la Agencia de Movilidad sí contempla estos servicios que empiezan así orgánicamente, que son taxis de ruta, taxis que siempre hacen el mismo recorrido, casi son autobuses de muy baja capacidad. Y al rato pues dicen, yo ya estoy operando esta línea desde hace tantos meses, tantos años, me toca a mí seguir operándola, no me la puedes quitar. Entonces ya se vuelve una figura de concesionario y lo que le llamamos hombre camión. No es una empresa, no es un sistema de transporte público, es una persona, una empresa, un vehículo, y él pone las reglas que pueden o no beneficiar al usuario. Hace unos días el gobernador Mauricio Curi, pues en un tono de justificación decía que en 12 meses no iba a resolver un problema de 20 años. A mí me sonó una crítica a su antecesor, a Francisco Domínguez. ¿Qué errores se han cometido en lo que va del siglo por los sucesivos gobiernos que hemos tenido, particularmente José Calzada Rovirosa, Francisco Domínguez, y desde luego lo que va de este año de administración de Mauricio Curi? Pues igual podría yo categorizar el problema desde un punto de vista de activismo y otro vista académico. Empezamos por el académico. Esta idea de que la movilidad o el transporte urbano se resuelve con velocidad, que entre más rápido podamos ir, más productividad, ya saben lo de siempre, más tiempo de calidad con los hijos, hasta ha habido argumentos de menos contaminación, porque cuando uno va lento, en teoría desprende más aires contaminantes, ¿no? Pero ese es el paradigma incorrecto, porque ya no es posible con una ciudad de nuestro tamaño, e incluso desde los 90s, con ese tamaño, de que todas vayamos rápido. Se tiene que haber concesiones y se tiene que eficientar ese sistema de transporte que desde los 70s, 50, 70s de la modernización del país, se le ha puesto al automóvil privado como el mejor medio de movilidad,
que ya sabemos ahora contundentemente que no lo es. Es ineficiente, inseguro, insalubre, contaminante, etcétera. También hay unos temas económicos, que aquí tenemos armadoras de industrias automotrices, que entonces tienen que tener cierta injerencia sobre qué tanto se vende un coche, qué tanta importancia se le da políticamente, ¿no? Pero parte activista, sí hemos tenido varios años y décadas de personas convencidas de no solo de que hay una alternativa a apostar al automóvil, sino cómo se puede hacer. Dícese Rotacú, dícese la peatonalización del centro, dícese todo lo que han hecho las asociaciones ciclistas. Por favor, esta calle es ideal para ciclovía, si la ponemos no estorbamos a nadie, pónganla. Se han ganado algunas batallas, pero en general se han dado de una manera muy excepcional, en contraparte de cómo se ha dado de cajón obras para el automóvil, ¿no? Que se necesita movilidad tal a la gente del Fray Junípero Serra, bueno, del Cibatá y demás, una carretera de 6 carriles, amplia, súper rápida, camellón, ¿no? Ahí no se cuestiona cuál es el modelo. Pero cuando se piden 2 kilómetros de ciclovía, no, ¿qué va a pasar? Ese yo creo que ha sido el error, que hay que cambiar un poco el chip de cómo podemos no solo lograr que algunos, como yo, para algunos viajes cambiemos a bicicleta, o que se nos haga más cómodo tomar un autobús de Crobús, sino que los que ya lo hacen, y que lo hacen muchos en condiciones increíblemente inseguras, pues que hay que cuidarlos, hay que procurarlos, ¿eh? Y en los 12 meses que llevamos, o ya 15 meses de Mauricio Curi, ¿hay pasos en esta dirección correcta? Sí, afortunadamente este gobierno tiene tanto un discurso que parece ser abierto a ideas de movilidad sostenible. Se habla, por ejemplo, de la pirámide de la jerarquía de movilidad, en donde tenemos principalmente a los peatones y hasta el último los automóviles particulares, y se están abriendo varios espacios de diálogo y discusión. No podemos decir todavía que la batalla está ganada o que es incluso una batalla y no un pequeño espacio que nos conceden, pero sí vemos una diferencia a administraciones pasadas en donde se entendía el problema de una manera muy aislada. Nos da esperanza, por ejemplo, que el Paseo 5 de Febrero se hable de esta pirámide de movilidad, de que vaya a contemplar peatones, ciclistas, transporte público, pero nos preocupa que esta visión nada más sea... Yo siempre hago la equiparación con la famosa pirámide alimenticia, no sé si se acuerda que tenía... ¿Se acuerda el auditorio que tenían hasta abajo de la pirámide de cereales y hasta arriba postres? En lugar de pensar, bueno, frutas y verduras, perdón, y luego cereales y hasta el último postres. En lugar de pensar que deberíamos hacer un énfasis de sobremanera de frutas y verduras, se pensó que había que cumplir con cada una de las franjas. Y entonces, pues ya comí suficiente verdura, me toca el postre porque es el de hasta arriba de la pirámide, ¿cómo se me va a olvidar el postre, no? Y entonces de esa manera no se trata de incluir nada más, sino de poco a poco hacer una transición y dar el mensaje de que en efecto los peatones, los ciclistas y los usuarios de transporte público son primero. Y si hay actos que permitan sostener que no se trata solo de una concesión discursiva. Sí, yo creo que esta ley es un buen inicio, aunque hay partes que tienen muy buen acierto, como cómo se fundamenta, que trata de armonizar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial Federal. Hay otros que son a medias. Por ejemplo, algo que se ha escrito mucho que es bueno, es que la Agencia de Movilidad va a tratar de buscar innovación en sistemas y tecnologías innovadores y sostenibles para las unidades de transporte público. Pero el cambiar que las unidades sean eléctricas o de gas natural, como los taxis con mucho tiempo se cambiaron a gas natural, realmente no resuelve el problema. Se hablaba en otras administraciones de qué pasa si ponemos un metro. Varios amigos consejeros también dicen, oye, un tranvía, o por qué no usamos los derechos de vía que tenemos para conectar pues, Querétaro con San Juan del Río, que hay una movilidad muy fuerte que se experimenta en todo el tráfico que hay en la carretera México-Querétaro. ¿Qué pasó con esas innovaciones? No nos quedemos otra vez en el ámbito automotriz y vehicular y de motores. Hay que innovar más, pero bueno, se pone de manera muy escueta en el área hasta ahorita. Ya lo mencionó usted,
y yo he escuchado de urbanistas de hace años que incluso obran un documento donde se dice, ya es momento de atrevernos a, ahora sí que a ir al siguiente nivel. Así es. Es decir, de atrevernos a soluciones estructurales de fondo y poner la mano ya en el transporte subterráneo, en el metro. ¿No habría sido oportunidad de dar este paso ahora que se va a intervenir la arteria estratégica de esta ciudad, que es 5 de febrero, para instalar la línea 1 del metro y resolver en buena medida el problema del transporte colectivo? El Paseo 5 de Febrero tuvo sus orígenes en la campaña de Mauricio Curi, varios de nosotros nos acordamos, con una propuesta de conectar el aeropuerto de Querétaro hasta Juriquilla. No quiero decir conectar uno y otro, se ve que la propuesta era, por ahí se mencionó alguna vez un segundo piso por toda la carretera, bajando en los varios puntos de la ciudad. Esto es un segundo piso vehicular. Justo, ¿por qué no nos atrevemos a pensar al siguiente nivel y por qué no conectar el aeropuerto junto con San Juan del Río, junto con Santa Rosa Jáuregui y todos estos, con un sistema de transporte público masivo? Eso sí sería una inversión superior. Ahora, un metro, además de ser muy caro, especialmente si se decide escarbar por debajo de ciudad o de terrenos, o incluso si se hace arriba también es bastante caro y hay un tema de accesibilidad de los usuarios hacia las estaciones. Ahorita pues el ambiente político no lo permite que sea una opción muy galardonada, ¿no? Pero ni siquiera la ha planteado el gobernador. Hubo candidatos que la plantearon y el gobierno yo creo que le tiene mucho fe a su sistema Crobús. O muy comprometido con la iniciativa privada. Puede ser los también. Contratos y ahora sí que sí hay. ¿En las concesiones? Eso es la realidad detrás del tema de movilidad urbana en la ciudad. Siempre hay empresas y contratos, y no quiero decir que haya tratos especiales, sino hay capacidad instalada de gente que construye, de gente que opera, de gente que diseña, que pues si no son ellos, ¿quiénes? ¿No? A veces sí es falta de un equipo adecuado. Y en ese sentido la Agencia de Movilidad debería empezar a pensar en armarse de gente que piense mucho más allá. Porque desde mi punto de vista hay otros sistemas de movilidad masiva que pueden ser efectivos, que ocupen parte de la infraestructura vial y carretera actual, que pueden solucionar los problemas de la ciudad de manera radical, todo basado en el precepto de que el transporte público tiene que ser más atractivo, más cómodo, más eficiente, o sea, que lleguemos más rápido con más seguridad que el automóvil particular. Como académico, pues uno pone atención a los documentos, a los diagnósticos, y como usuario, pues como decíamos al principio, a veces siente uno que hay que leer esos documentos al revés. Sí, lamentablemente. Y bueno, si revisamos el Programa Estatal de Transporte de 2016 al 21, el de la administración pasada, ahí me llamó la atención que hay un dato que se aparece ahí donde dice que el 67% de los usuarios queretanos dicen vivir en el transporte una experiencia desagradable. Así es. Sí, es decir, estamos hablando de 2/3, 67 de cada 100. Y casi la mitad dice, señala como el tiempo de espera de las unidades como el más grande de los problemas. Y los consideran largos o muy largos. Revisé rápidamente el nuevo plan, el nuevo programa 21-27, y resulta que la palabra o el concepto de tiempo de espera no existe. No. Desapareció. ¿Sí? Así es. Y segundo, el método que emplearon en el programa precedente incluyó una encuesta. Esta vez no existe la encuesta. No se atrevieron a preguntarle a la población algo que iba a ser quizás obvio. Sin embargo, esas mediciones sirven para pulsar cómo se va enfocando un problema. De tal forma que pareciera que en este nuevo programa sí aparece por ahí un cuadro donde, bajo el concepto de frecuencia de las unidades, que es el que más asocio yo al tiempo de espera, sigue apareciendo, o más bien aparece aquí como el principal
de los problemas, ¿sí? Entonces, esto alimenta pues, escepticismo, ¿no crees, respecto de las acciones de los gobiernos? Sí, pero sin duda creo que tanto el Programa Estatal de Transporte 2127 y la Ley de la Agencia de Movilidad y Modalidades de Transporte tiene un par de aciertos. Uno es, sí, el concepto de frecuencia, pero también hay otra palabra clave que ponen ahí, confiabilidad. Sin duda hay un balance. Pero abstracciones, ¿no? Claro, ahorita son abstracciones, ¿sí? Hasta que no haya métricas o garantías específicas de cómo se puede lograr eso, pues serían bonitas palabras, ¿no? Pero en efecto, la medida internacional de calidad por excelencia de transporte público es confiabilidad. El que yo sepa que a las 10:01 va a pasar un autobús y me va a dejar a las 10:27 en mi destino, eso es señal de absoluta calidad. ¿Por qué es diferente al tiempo de espera? Bueno, porque yo puedo hacer otras cosas mientras dan 10:01 y no estar justo en la parada. ¿Cómo se hace cómo se resuelve esa confiabilidad? Mucho más complejo, pero una manera es frecuencia. Si hay uno a las 10:01 y otra a las 10:05, bueno, pues 4 minutos de espera o de retraso incluso, no hay tanto problema. Y ahí entonces lo difícil es contrarrestar el tráfico, porque entre más unidades, más posibilidad de atoros y demás, y que muchas unidades estén vacías, lo cual no es rentable para los concesionarios. Y entonces ahí es donde el gobierno debería hacer un intercambio entre subsidiar esas unidades vacías por el hecho de que haya confiabilidad. Pero la otra cosa es que la ley de la Agencia de Movilidad contempla que todos los vehículos de transporte, incluyendo varias modalidades nuevas, van a tener monitoreo y compartir datos de GPS, o sea, de saber en dónde está. Eso nos va a ayudar muchísimo si es que se logra implementar de manera integral, a saber, por ejemplo, por qué no llega mi unidad, a ver en dónde está. Ya tenemos avance en eso, ya hay una aplicación que tiene eso, pero la idea es coordinar todas las diferentes opciones de movilidad para saber, ok, si tomo esta ruta, si no tomo esta otra ruta, un Uber, una bici, un taxi, ¿no? Eso sería lo ideal. Uno espera siempre que esas expresiones de buena voluntad o de al menos conceptualmente orientadas a remediar la situación, pues tengan alguna inspiración divina o alguna suerte, no lo sé. Lo cierto es que ve uno pocas señales en términos cotidianos para esto, sobre todo desde el sentir de la ciudadanía. Una última cuestión, arquitecto Claudio Sarmiento, para cerrar este programa, en algún momento ha usted aludido a las experiencias que otras ciudades del mundo ya están viviendo en relación a la gratuidad del transporte público. Así es. ¿Esto tendría alguna posibilidad de que se coloque esto en el horizonte queretano? Yo pienso que hay una gran posibilidad de que se implemente, porque ya hay iniciativas de programas de tarifa reducida o a veces tarifa cero para personas con senectud. Tarifa cero es decir que no se pague. No se pague. Eso es. No se pague. Estudiantes, personas con discapacidad, ya están teniendo con estas últimas administraciones facilidades. Pero el concepto de tarifa cero, que es cualquier usuario pueda subirse a cualquier unidad universal, no importando su condición, etcétera, es un estándar que hasta ahorita están logrando solo algunas ciudades, por ejemplo, a muchas de manera piloto. En Finlandia, en Washington, D.C., solo en el Cuadro están experimentando, en Boston. Se está experimentando porque la teoría detrás de esta es que el dinero que se utiliza para lograr tarifa cero, o sea, subsidiar enteramente la operación de un sistema de transporte público, se paga en el aumento de productividad de la gente. Ahí sí, si la gente no se tiene que preocupar por pagar en autobús o llegar temprano o algo asociado con su movilidad, lo gasta en otras partes o tiene tiempo para otras cosas. Pero lo que sí es que todo eso se resta, ahora sí muy académicamente, en un principio, que es que el transporte público es un bien común de la ciudad. No es una opción que algunos usan, no es la última alternativa que solo los pobres o los que no tienen automóvil o los que no les importa contagiarse o suciedad o que no lleguen temprano usan. Esa es una manera muy deprimente y muy desafortunada de ver el transporte público. Debe ser al revés.
pobre de ti que tuviste que usar tu automóvil particular. Ojalá nos toque verlo en la vida. Así es. Arquitecto Claudio Sarmiento, muchas gracias por esta oportunidad de conocer sus conceptos y el enfoque respecto de este asunto tan sensible para la población queretana. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias a ustedes que nos escucha y nos ve a través de TV UAC. Nos vemos el próximo martes. Gracias por acompañarnos en otra emisión más de En su propia voz. Hasta la próxima.